Islas Malvinas, junio de 1982. La guerra entre Argentina y el Reino Unido había entrado en su fase más brutal y decisiva. ¡Fuego! ¡Fuego! En medio de la oscuridad helada del Atlántico Sur, Roberto Basilio Baruzzo, un joven cabo argentino de apenas 22 años, enfrentó una decisión que pondría a prueba los límites del valor humano. En una trinchera, bajo fuego enemigo y con un brazo gravemente herido por una esquirla, se ofreció como voluntario para rescatar a su compañero, el teniente Jorge Agustín Echeverría, quien había sido alcanzado por disparos ingleses. Baruzzo se enfrentó solo a los soldados británicos con una determinación implacable en un acto de valentía que cambiaría su vida para siempre. La historia de Roberto Baruzzo comenzó a escribirse con sangre y barro a finales de mayo de 1982, cuando el Regimiento de Infantería 12 fue desplegado para cubrir posiciones clave en las cercanías de Monte Kent, una zona estratégica del archipiélago malvinense. El terreno era hostil incluso antes de que comenzara el combate. Colinas rocosas, turba empapada, frío constante y un viento que cortaba la piel. Allí, los soldados argentinos aguardaban a un enemigo tecnológicamente superior, sabiendo que el choque era inevitable. El 29 de mayo, los helicópteros argentinos comenzaron a desplazarse para apoyar movimientos tácticos y reabastecer posiciones avanzadas. Aquellos vuelos, vulnerables y expuestos, llamaron de inmediato la atención británica. La respuesta no tardó en llegar. Aviones Harrier surcaron el cielo gris y descargaron su carga mortal sobre las posiciones argentinas. Las explosiones sacudieron la tierra, levantando columnas de humo, piedras y metralla que caían como lluvia sobre las trincheras. Baruzzo se encontraba en una de las posiciones más adelantadas, expuesto al bombardeo directo. No era un oficial ni un estratega, sino un cabo primero, responsable de sus hombres y de cumplir órdenes bajo cualquier circunstancia. Cuando una esquirla lo alcanzó en el brazo, el impacto fue brutal. Su carne se abrió y la sangre comenzó a brotar de inmediato. El dolor fue intenso, casi paralizante, pero no lo derribó. Mientras otros soldados eran evacuados o buscaban cobertura, Baruzzo se mantuvo en su puesto. Se vendó el brazo como pudo y apretando los dientes siguió adelante. Sabía que abandonar la posición significaba dejar un hueco peligroso en la línea defensiva. En Malvinas, cada metro perdido costaba vidas. El bombardeo continuó durante largos minutos que parecieron horas. El estruendo era constante, ensordecedor. Sin embargo, Baruzzo permaneció allí, firme, sosteniendo su arma con dificultad, pero con la determinación intacta. Estaba herido, agotado y era consciente de la magnitud del enemigo, comprendiendo que esto acababa de empezar. El soldado fue finalmente enviado a un puesto de enfermería improvisado. Allí, bajo una carpa azotada por el viento y el frío, los médicos hacían lo imposible con recursos mínimos. Vendas reutilizadas, analgésicos escasos y un ritmo de trabajo frenético, marcado por la llegada constante de heridos. El brazo de Baruzzo seguía inflamado y dolorido, pero la esquirla no había comprometido el hueso. Para los médicos eso bastaba. Para él también. Apenas pudo, pidió regresar a su unidad. No lo movía la inconsciencia ni el desprecio por su propia vida, sino la profunda convicción de que mientras sus compañeros siguieran combatiendo,
Su lugar estaba con ellos. Lo lógico era que nosotros tenemos que ocultarnos de la bomba, si era posible. Pero en ese medio del bombardeo, una de las bombas hacía impacto y herían de suma gravedad a los soldados, y el dolor desesperante salía. Yo dejaba mi fusil y en el medio del bombardeo salía a buscar a esos soldados. Así, aún con el brazo vendado y el cuerpo agotado, volvió a tomar su equipo y se reagrupó con el Regimiento de Infantería 12, que comenzaba a desplazarse hacia una nueva zona de enfrentamiento. El foco del combate se trasladaba ahora hacia Monte Harriet, una de las alturas clave que los británicos buscaban tomar para avanzar sobre Puerto Argentino. La ofensiva enemiga se intensificó rápidamente. Los ataques aéreos y el fuego de artillería castigaban sin descanso las posiciones argentinas, obligando a los soldados a moverse, cavar y reorganizarse bajo presión constante. En ese contexto, Baruzzo comenzó a destacarse no solo por su resistencia física, sino por una serenidad poco común en medio del caos. Sabía moverse de noche, esperar y moverse cuando era indicado. La experiencia del primer bombardeo había templado su carácter. Fue durante uno de esos ataques aéreos, en plena oscuridad, cuando escuchó los gritos. Entre el estruendo lejano de las explosiones y el silbido del viento, una voz pedía auxilio. Era un soldado argentino que había quedado herido en una zona expuesta, demasiado lejos de la trinchera y demasiado cerca del fuego enemigo. Nadie daba la orden de salir. Hacerlo significaba exponerse a una muerte casi segura. Pero Baruzzo no esperó. Sin pedir permiso, se levantó y avanzó arrastrándose sobre el terreno húmedo, aprovechando cada depresión del suelo. Las bengalas británicas iluminaban intermitentemente la escena, transformando la noche en un paisaje espectral. Las figuras amenazantes aparecían sin previo aviso y abrían fuego contra el soldado argentino que, camino a su hazaña, tuvo que responder utilizando el terreno como trinchera. Entonces yo me doy vuelta por la piedra y veo que el hombre que dispara, y entonces yo le disparo como si fuese un tiro de destreza, digamos, así, sin apuntar, sin nada, le tiro así como puedo. Y ahí cae el tipo. Baruzzo siguió avanzando hasta llegar al herido, que estaba desorientado mientras sangraba. Comprobó que estuviera consciente, lo cargó como pudo, soportando el dolor de su propio brazo, y comenzó el lento regreso hacia una zona más protegida. Cada metro fue una lucha. El peso, el frío y el miedo se acumulaban, pero Baruzzo no soltó al soldado. Finalmente logró ponerlo a resguardo donde otros hombres pudieron asistirlo. El rescate no fue celebrado ni anunciado. En la guerra, esos actos solían perderse en el ruido general del combate. Pero para quienes lo vieron, quedó claro que aquel cabo herido estaba dispuesto a arriesgarlo todo por los demás. No obstante, ese episodio fue apenas un anticipo. Sin saberlo, Roberto Basilio Baruzzo estaba a punto de enfrentar la prueba más extrema de su vida. La noche del 11 de junio de 1982 cayó sobre Monte Harriet como una sombra espesa. El frío era intenso y el silencio engañoso. Las fuerzas británicas habían iniciado una de las ofensivas finales para quebrar la defensa argentina y abrir el camino hacia Puerto Argentino. En las posiciones del Regimiento de Infantería 12, los hombres aguardaban sabiendo que esa noche no sería como las anteriores. El ataque iba a ser frontal, decidido y sin concesiones. Roberto Baruzzo estaba nuevamente en primera línea. Su brazo herido seguía vendado, rígido pero funcional.
Llevaba munición limitada, el cuerpo exhausto y la mente alerta. A su cargo estaba un pequeño grupo de soldados bajo el mando del teniente Jorge Agustín Echeverría, un oficial respetado que conocía el terreno y que se había ganado la confianza de sus hombres en los días más duros del combate. El ataque comenzó con artillería y fuego de morteros. Las explosiones sacudieron las trincheras y levantaron tierra, piedras y metralla. Poco después, las tropas británicas avanzaron protegidas por la oscuridad, con visores nocturnos y una coordinación precisa. En ese choque desigual, Echeverría fue alcanzado por varios disparos. Cayó en una zona expuesta, sangrando de manera alarmante. La noticia corrió rápido entre los soldados. Llegar hasta él significaba atravesar un sector batido por fuego enemigo constante. Nadie estaba obligado a hacerlo, pero fue entonces cuando Baruzzo dio un paso al frente. A pesar de sus propias heridas y del agotamiento acumulado, se ofreció como voluntario sin dudarlo. Sabía que si nadie iba, el teniente moriría desangrado en cuestión de minutos. Avanzó solo hacia la línea enemiga. Cada movimiento fue calculado, cada pausa medida. En su poder llevaba un visor nocturno que había recogido de un soldado británico muerto, una herramienta invaluable que le permitía ver donde otros apenas intuían sombras. Gracias a esa ventaja, detectó siluetas en la oscuridad y abrió fuego con precisión, abatiendo a varios atacantes que amenazaban la zona donde yacía Echeverría. Yo decido ir a ayudar o a rescatar, digamos, a Jorge. ¿Y cuando llegaste qué tenía? Él estaba detrás de una piedra y en ese momento que yo llego me empiezo a observar, digamos, que le tiraban de todos los ángulos. Entonces yo empiezo a disparar y a bajar, dejar fuera de combate a las personas que le disparaban. La escena era desesperante. La sangre empapaba el suelo y la respiración era cada vez más débil. Baruzzo no perdió tiempo. Aplicó primeros auxilios como pudo, presionó las heridas y habló con él para mantenerlo consciente. Echeverría, lúcido pese al dolor, le suplicó que lo dejara y regresara. Pero Baruzzo se negó. No había ido hasta allí para abandonarlo. El regreso fue aún más difícil que la ida. Arrastró al oficial herido metro a metro bajo fuego constante, con la munición agotándose y el cuerpo al límite. Cuando finalmente lograron alcanzar una zona relativamente protegida, Baruzzo ya casi no tenía balas. Estaba herido, exhausto y rodeado. Pero había logrado lo imposible: sacar con vida a su oficial de una trampa mortal. Aún así, lo peor estaba por llegar. La noche seguía cerrándose sobre Monte Harriet cuando la situación se volvió definitiva. Roberto Basilio Baruzzo y el teniente Jorge Agustín Echeverría habían logrado alejarse del punto más intenso del combate, pero estaban lejos de estar a salvo. El avance británico era constante y metódico. Pronto quedó claro que ambos habían quedado aislados, rodeados por fuerzas enemigas muy superiores en número y equipamiento, que lanzaron un nuevo ataque directo. El tipo se levanta y le pega el tiro a Jorge, le pega. Y ahí Jorge cae de espalda y queda totalmente a vista de cualquier tipo que tenía visor. Entonces cuando yo le apunto al tipo para dispararle, el tipo se esconde entre la piedra. Le dejé la cruz de mi visor ahí y dije yo, vas a sacar tu cabeza. Y sacó la cabeza. ¿Y se la volaste? Le volé la cabeza. Baruzzo revisó su arma por última vez. No quedaban balas.
El silencio que siguió al último disparo fue más inquietante que el estruendo previo. A su alrededor se escuchaban voces en inglés, pasos cuidadosos, el roce de equipos contra la roca. Sabía lo que significaba. Miró al teniente herido que apenas podía moverse y comprendió que ya no había escapatoria. Sin vacilar, Baruzzo sacó su cuchillo. No era un gesto desesperado, sino una decisión consciente. Se colocó delante de Echeverría, cubriéndolo con su propio cuerpo, dispuesto a defenderlo hasta el final. En su mente no había heroicidad ni gloria, solo la idea simple y firme de no abandonarlo. Pocos minutos después de haber apretado el gatillo por última vez, un nuevo enemigo apareció. Cuando llego a la piedra, agarro, saco el visor nocturno y miro. Y cuando miro veo que otro inglés venía derecho donde yo estaba. Y agarré el fusil y puse contra la piedra. Y saqué mi cuchillo. Y cuando el tipo se arrastra, grande, para pasar entre las dos piedras, me veo. Yo no sé de dónde saqué fuerza y le clavé el cuchillo y me tropiezo y el tipo cae arriba mío. La guerra más cruda se había presentado frente a Baruzzo y Echeverría. Lucha cuerpo a cuerpo, sangre y muerte. Como si fuera poco, los soldados británicos seguían apareciendo frente a ellos. Y esta vez el contraste fue absoluto. Fusiles apuntando, visores encendidos. Baruzzo se mantuvo erguido, cuchillo en mano, el cuerpo tenso, preparado para morir si era necesario. Sin embargo, nadie disparó y un oficial británico avanzó lentamente. Y se acercó y dije yo, pero este me va a matar tan fríamente. Y me tocó con el cañón del fusil, me tocó. Entonces yo entendí lo que él me quería decir, que deje el cuchillo. Dejé el cuchillo y aparecieron como 7 más. Mira, si yo me mandaba una macana. El británico observó la escena con atención. El oficial argentino gravemente herido en el suelo, el cabo exhausto, ensangrentado, decidido a luchar sin munición por salvar a su camarada. Aquello no era una emboscada ni una trampa. Era un acto de lealtad absoluta. El oficial rompió el silencio. Ordenó bajar las armas. Luego se dirigió a Baruzzo y en un tono firme pero respetuoso le explicó que su jefe seguía un código de honor. En su unidad, a quien se encontraba combatiendo únicamente para salvar a un compañero, se le respetaba la vida. No era una concesión habitual. Era una excepción nacida del respeto. Ellos veían lo que yo estaba haciendo. Ellos veían, porque si no, no me hubieran perdonado la vida. Cuando echo el cuchillo, el hombre me abraza y me dice, ok, argentino, nada más. Me quebré, apoyé mi cabeza acá y lloré como una criatura. Echeverría fue atendido de inmediato por los británicos y evacuado. Baruzzo, desarmado y agotado, fue tomado prisionero. No hubo golpes ni humillaciones. Había pasado una línea invisible, una que incluso en la guerra separa al enemigo del hombre valiente. La historia de Roberto Basilio Baruzzo quedó grabada como uno de los actos de valor más profundos de la Guerra de Malvinas. No fue solo una hazaña militar, sino una lección humana en medio del horror. Por aquella acción recibió la Cruz al Heroico Valor en Combate, la máxima condecoración argentina, mientras el teniente Jorge Agustín Echeverría sobrevivió gracias a su sacrificio. Décadas después, su nombre sigue siendo sinónimo de lealtad, coraje y honor.
En una guerra marcada por la muerte, Baruzzo eligió salvar una vida, incluso cuando la suya parecía no tener salida. Así llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.